Habíamos estado hablando acerca de los gobiernos regionales y hoy día vamos a continuar con esta parte de gobiernos regionales para no dejarla en el aire. Y estábamos mencionando que los gobiernos regionales se reúnen 2 veces al año. O sea, todo el gobierno regional se reúne 2 veces al año en sesiones públicas, una en la capital del gobierno regional y otra en cualquiera de las provincias. Una en la capital del gobierno regional y otra en cualquiera de las provincias. El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador, es decir, estos gobiernos regionales tienen un consejo regional, una gobernatura regional y un consejo de coordinación regional. El Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador que está integrado por los consejeros regionales. Podríamos hacer una comparación entre el Consejo Regional y el Congreso de la República. Consejo Regional y Congreso terminan siendo órganos similares. La diferencia está que el Congreso funciona con una administración o con una injerencia a nivel nacional y el Consejo Regional en una injerencia a nivel, debería ser regional, pero en este caso termina siendo departamental porque no existen los gobiernos regionales. Entonces, este consejo regional cumple funciones de fiscalización y funciones normativas. Por lo tanto, emite algo que se llaman ordenanzas regionales y emite algo que se llama acuerdos de consejo regional. Los consejos regionales son como mínimo son 7, como máximo son 25. El criterio de elección de estos consejos es un representante por provincia como mínimo, es decir, en el departamento de Arequipa al menos debería de haber 8 representantes en el Consejo Regional. Hoy en día son 11 representantes y esto se distribuye por un criterio poblacional. Las provincias que tienen mayor número de población necesitan mayor número de representatividad. Estos consejeros regionales tienen un representante que se llama consejero delegado. El consejero delegado convoca y preside las sesiones del Consejo Regional, además de cambiar cada año. Cada año varía, cada año cambia el Consejo Regional, o mejor dicho, el consejero delegado. Cada año cambia el consejero delegado, se escoge uno nuevo, y este consejero delegado convoca y preside las sesiones del Consejo Regional. Por lo tanto, los consejeros se reúnen en sesiones y tenemos 3 tipos de sesiones. La primera sesión se llama sesión de instalación. Esta sesión de instalación se realiza el 1 de enero del año siguiente a la elección. En esta sesión de instalación se toma juramento a las nuevas autoridades. Por ejemplo, al gobernador regional le toma juramento el consejero de mayor edad. Y luego el consejero de mayor edad le toma juramento a los demás consejeros. Perdón, el gobernador regional, una vez que ha juramentado, le toma juramento a los demás consejeros. Luego tenemos a las sesiones ordinarias que se realizan mínimo una vez al mes. Pueden ser más, se pueden programar más sesiones al mes, pero lo mínimo que deben reunirse es una vez al mes. Si se programan 4, se reúnen 4. Si se programan 5, se reúnen 5. Si se programan 10, se reúnen 10. Pero también habrá sesiones extraordinarias que no están programadas dentro de lo habitual en el gobierno, en el Consejo Regional, pero para que se produzcan estas sesiones extraordinarias, la tiene que pedir 1/3 de los consejeros y la convoca el consejero delegado. Estos consejeros regionales tienen una función a dedicación no exclusiva, es decir, que el consejero regional, cuando es elegido consejero regional, puede continuar con sus actividades habituales, puede seguir trabajando, no hay ningún problema. Entonces, este consejero delegado o el consejero regional en general
para poder asistir a las sesiones de consejo regional, necesita una licencia en su centro laboral. Entonces, volvemos a mencionar, el consejero regional sí puede tranquilamente seguir realizando sus actividades habituales. ¿De acuerdo? Sí realiza sus actividades habituales. Pero para poder asistir a las sesiones de consejo, pide licencia en su centro laboral hasta por 80 horas al mes. Y el centro laboral tiene la obligación de darle la licencia. El centro laboral tiene la obligación de darle la licencia. Por asistir estos consejeros, estos consejeros tienen derecho a una dieta. La dieta es un incentivo, es una propina que no excede de 1,5 UITs mensuales. Y esta dieta cambia cada año. Recuerden que la dieta no es, la dieta no es un sueldo. La dieta no es un sueldo, es un incentivo, es una propina. Es un incentivo, es una propina. El año 2021, para el año 2021, la UIT, para el año 2021, la UIT está en 4.400 soles. Entonces, los consejeros pueden recibir de propina, si quieren llamarlo así, de propina, alrededor de 6.600 soles. Pero volvemos a hacer la aclaración que esto no es un sueldo, esto no es un sueldo, es un incentivo. Porque recuerden que los consejeros pueden seguir realizando sus actividades habituales. En el caso Profe, ¿y quién les da ese incentivo? En el caso de este incentivo que se otorga a los consejeros, el incentivo está a cargo del gobierno regional porque los consejeros forman parte del gobierno regional. Es decir, quien les hace efectivo este incentivo es el Estado. Para el caso del gobernador regional, el gobernador regional cumple una función ejecutiva y podríamos compararla con el cargo de presidente de la República. Lo presentas como una función que cumple el presidente de la República, pero en este caso a nivel de departamento, porque ya hemos indicado que no hay región, no se han constituido regiones. Y así como el presidente de la República o el Poder Ejecutivo administra el Estado, el gobernador regional o la gobernatura regional también es un órgano que administra. ¿Emite normas este gobernador regional? Sí, emite decretos y resoluciones regionales. Y está integrado por el gobernador regional, el vicegobernador regional y las gerencias regionales. En el caso del gobernador regional, la función es a dedicación exclusiva, con excepción de la función docente. Antes, este gobernador regional se llamaba presidente regional, la denominación cambió y ahora se llama gobernador regional. Y a diferencia del consejero regional, él sí percibe un sueldo y precisamente porque percibe este sueldo, es que, en realidad tiene una función a dedicación exclusiva, solo se dedica a ser gobernador regional. Solo se dedica a ser gobernador regional. Pero hay que tener en cuenta que sí puede ejercer función docente. Pero, ¿qué tipo de función docente? No lo indica, pero la función docente debe referirse a la docencia universitaria. Debe de referirse a la docencia universitaria.
¿Cuánto gana aproximadamente el gobernador regional? Aproximadamente debe ganar unos 14.000 soles. Aproximadamente. Además del gobernador regional, tenemos al vicegobernador que reemplaza al gobernador regional. Profesor, ¿pero quién asigna el sueldo del gobernador regional? El Consejo Regional, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la región. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la región. En el caso de las gerencias regionales, las gerencias funcionan como si fueran los ministerios. Las gerencias tienen una función similar a las funciones que cumplen los ministerios, que tienen que ver con diferentes sectores, pero también son cargos de confianza. Así como existe un presidente del Consejo de Ministros, en el gobierno regional existe un gerente general regional, que es el responsable administrativo del gobierno regional. Este gerente general regional es el responsable administrativo del gobierno regional. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales nos ha mencionado o nos ha determinado que las gerencias se organizan de la siguiente manera. Hay una gerencia de desarrollo social, una gerencia de desarrollo económico, una gerencia de planificación, una gerencia de infraestructura y una gerencia de medio ambiente. En el caso de la gerencia de desarrollo social, todas sus actividades están orientadas a otorgar mejores condiciones de vida a la ciudadanía, a la población, por lo que tendríamos dentro de la gerencia de desarrollo social, por ejemplo, a la gerencia de educación, a la gerencia de salud. En el caso de la gerencia de desarrollo económico, es aquella que ve todo lo relacionado a fuentes de ingreso, como la gerencia de turismo, la gerencia de transportes, la gerencia de turismo, la gerencia de trabajo. En el caso de la gerencia de planificación, tiene que ver con materia tributaria, licencias, tiene que ver con ingresos, presupuesto. La gerencia de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, aquí estaría la gerencia de transporte. Y por último, la gerencia de medio ambiente, que ve, gerencia de medio ambiente que ve recursos naturales. Es importante que se pueda entender que estas gerencias se pueden crear nuevas subgerencias para poder administrar mejor el gobierno regional. Por último, tenemos algo que se llama el Consejo de Coordinación Regional. En el caso del Consejo de Coordinación Regional, ese Consejo de Coordinación Regional es un órgano ejecutivo. Perdón, no es ni un órgano ni ejecutivo ni normativo. No cumple funciones ni actos de gobierno. No cumple funciones ni actos de gobierno. Este Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. Probablemente podamos hacer una comparación de la siguiente manera. En casa, a muchos les han preguntado alguna vez, sus papás han querido comprar algún televisor, por ejemplo, y les han preguntado opiniones y les han dicho, ¿cómo vamos a comprar un televisor? ¿Qué tipo de televisor podríamos comprar? Y todos han opinado y han indicado, por ejemplo, un televisor de 43 pulgadas, de 50 pulgadas, que tenga entrada HMI, que sea un Smart TV. Y al final del día, tu papá aparece con un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro, de una cajita blanca, de esos antiguos, porque le dio nostalgia recordar la infancia y se compró ese televisor para que ustedes también lo conozcan. Al final, ¿quién tomó la decisión? El padre. Y lo mismo sucede con el Consejo de Coordinación Regional. Es verdad que es un órgano consultivo y de coordinación, hace sugerencias sobre algunas políticas, pero quien toma la decisión termina siendo o el Consejo Regional o el gobernador regional. ¿Quién integra este Consejo de Coordinación Regional? Precisamente el gobernador o vicegobernador, cualquiera de los dos, los alcaldes provinciales y los representantes de la sociedad civil. Entre alcaldes provinciales, los alcaldes provinciales serán el 60% del total de miembros,
y los representantes de la sociedad civil el 40%. Pero de este 40%, el 60% son alcaldes distritales y el 40% representantes de los productores y empresarios de la región. 60% alcaldes distritales y 40% representantes de los productores y empresarios de la región. Para poder ser elegido miembro, recuerden que este órgano se actualiza cada 2 años, el Consejo de Coordinación Regional cambia cada 2 años. Estos representantes de los productores y empresarios también cambian cada 2 años, ¿no? Y la elección para que un representante de los productores y empresarios sea o pueda presentarse para formar parte del Consejo de Coordinación Regional tiene que acreditar personería jurídica, es decir, ser una empresa legal, ¿ya? Ser una empresa legal. Luego, tener mínimo 2 años de actividad económica en la región, en este caso en el departamento, y podrán ser elegibles. OMPE supervisa la elección que se hace entre los representantes de los productores y empresarios. No nos olvidemos que el gobernador regional, los consejeros regionales, los alcaldes, tienen un periodo de 4 años, su mandato es irrenunciable, pero revocable, no hay reelección inmediata, pero en el caso de la renunciabilidad, si postula a cargo como presidente de la República, congresista, o cambia de cargo, es decir, es alcalde distrital y quiere ser alcalde provincial o viceversa, o es alcalde y quiere ser gobernador regional y viceversa, sí tendría que renunciar al cargo 6 años, 6 meses antes, 6 años casi, 6 meses antes, ¿de acuerdo? Habíamos visto también ya la clase anterior toda esta parte de la descentralización y no se olviden que hay causales de vacancia y causales de suspensión. La vacancia es absoluta. Una vez entregada la causal de vacancia no hay vuelta atrás y la suspensión es temporal porque te permite regresar al cargo una vez extinguida la causal de suspensión. También habíamos hablado del canon minero. El canon minero no es un impuesto como muchas personas lo quieren hacer notar, no es un impuesto. El canon minero equivale al 50% del impuesto a la renta que paga una empresa minera. Una empresa minera paga un 100% de impuesto a la renta y de este 100%, el 50% se va a las arcas del Estado, al gobierno central, y el 50% se distribuye como canon minero, de acuerdo a este cuadro. 10% para el municipio distrital donde se explotan los recursos, si es que hay 2 distritos en los que se explotan el recurso en ambas partes iguales, 25% para los municipios de la provincia donde se explotan los recursos naturales, incluida esta municipalidad distrital, y se hace según población y necesidades básicas insatisfechas. No entiendo, profesor. Por ejemplo, en un distrito A, la brecha social está cerrada, es decir, todos tienen parques y jardines, pistas, agua, desagüe, zonas verdes, ¿no? Y hay otro distrito que tiene menos población, pero tiene brechas sociales bastante amplias donde no hay servicios. Entonces, esos criterios se toman en cuenta para hacer la distribución de este canon minero, pero la primera y básica es la cantidad poblacional. Luego el 40% a los municipios del departamento donde se explotan los recursos naturales, igual según población, necesidades básicas insatisfechas. El 25% va al gobierno regional y de este 25% el 80% al gobierno regional y el 20% a las universidades. Alguien me preguntó, ¿qué universidades? Porque en Arequipa hay varias. Se refiere solamente a, un segundo, las universidades nacionales. En este caso, a la Universidad Nacional de San Agustín. Este 20% que reciben se destina a gastos de investigación. En los últimos años se ha permitido que se coge ese dinero para poder hacer infraestructura. Entendieron que sin infraestructura adecuada no se podía hacer investigación y se invirtió
en infraestructura y por eso la universidad ha cambiado tanto durante estos últimos 5 años. Hasta ahí es nuestro avance. Vamos a continuar con la resolución de la práctica que estábamos revisando la clase anterior. Yo espero que hayan terminado esta práctica, pero de todas maneras yo les voy a dar unos minutos para que la completen porque hoy día voy a resolver las 31 preguntas de la práctica y la voy a compartir para que ustedes la puedan visualizar, no sin antes recordarles que todos ustedes tienen la práctica en su respectiva plataforma. Entonces, esta es la práctica que habíamos estado revisando y les voy a dar unos 9 minutos porque en 10 voy a dar claves. Empiecen a trabajar, por favor.
Muy bien, empecemos entonces. En la pregunta número 1 dice lo siguiente: el territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos. La respuesta es la alternativa C. Siguiente pregunta. Corresponde al Consejo y a la Alcaldía. Corresponde al Consejo Municipal, en este caso, las funciones normativas y fiscalizadoras, y la Alcaldía, funciones ejecutivas. Entonces, respuesta alternativa A. Los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Son órganos de gobierno local, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Respuesta correcta, alternativa E. La estructura orgánica del gobierno local lo conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la alcaldía como órgano ejecutivo con las funciones y atribuciones que le señala la ley. Respuesta alternativa C. El presidente regional desempeña su cargo a dedicación exclusiva con la única excepción de la función docente. Pero aquí dice presidente regional. Habíamos mencionado que anteriormente el gobernador regional se denominaba presidente regional. Esto ya ha sido sujeto de cambio. Esto ya ha sido sujeto de cambio. Continuamos con la siguiente pregunta. Los conflictos de competencia, y esta es la clave, que se generen entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, o los gobiernos locales y entre estos últimos de forma indistinta, se resuelven ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es aquel que resuelve los conflictos de competencia. Señale la respuesta correcta. Las ordenanzas regionales son normas dictadas por el Consejo Regional. Ordenanzas regionales son dictadas por el Consejo Regional, mientras que los decretos y resoluciones regionales las dicta el gobernador regional. En la estructura orgánica del gobierno regional, el Consejo Regional tiene funciones normativas y fiscalizadoras. Normativas y fiscalizadoras. Complete la siguiente oración con la alternativa correcta. Una vez extinguida la causal D, el gobernador regional reasume su cargo de pleno derecho. Una vez extinguida la causal D, el gobernador regional reasume su cargo de pleno derecho. Aquí la respuesta es suspensión de cargo. Una vez que se suspende el cargo, se puede inmediatamente volver al cargo siempre y cuando la causal se haya extinguido. Pregunta 10. Forma parte del gobierno regional, pero no ejerce funciones ni actos de gobierno. Esto hace referencia al Consejo de Coordinación Regional, que no cumple funciones ni actos de gobierno. Pregunta número 11 nos dice, los elementos componentes de las municipalidades son territorio, organización, población, bienes y rentas. En este caso es falso, y la respuesta correcta sería la alternativa A. Pregunta número 12. En la elección de los representantes de la sociedad civil que participan en los gobiernos regionales debe cumplirse que los representantes electos integren el Consejo Regional. Esto es falso, porque integran el Consejo de Coordinación Regional. Que sean elegidos por sufragio directo. Esto también es falso, porque no los elige el pueblo, se eligen entre ellos. Que la elección sea supervisada por el órgano electoral correspondiente, verdadero, lo supervisa OMPE. Que las instituciones participantes acrediten personería jurídica y antigüedad, esto es verdadero.
que a los representantes de las organizaciones empresariales y productoras les corresponda al menos la tercera parte. Esto también es verdadero. Luego nos indica que la secuencia sería la alternativa C. Pregunta número 13. Para la vacancia del cargo de consejero regional por inasistencias injustificadas se requiere la inasistencia a 3 sesiones consecutivas durante el año, verdadero. La inasistencia a 4 sesiones alternas en un año, verdadero. Que la vacancia sea declarada por el Jurado Nacional de Elecciones, falso. El jurado ratifica, no declara. Que el acuerdo tenga respaldo de la mayoría del Consejo. Esto no es a discusión del Consejo, es de pleno derecho, entonces esto es falso. Que declarada la vacancia se elija el nuevo consejero es falso porque el nuevo consejero automáticamente asume por ser accesitario y la respuesta sería la alternativa D. El gobernador, el vicegobernador y los demás miembros del Consejo Regional electos son proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1 de enero del año siguiente a la elección. Tienen un régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. Aquí nos referimos a la capital de la República y a las municipalidades de frontera que tienen beneficios. Respuesta correcta, B y C. Los gobiernos regionales están sujetos al control y supervisión de, como toda institución del Estado, estos gobiernos, estos órganos están bajo la supervisión de la Contraloría General de la República en cuanto a gastos se refiere. Son rentas de los gobiernos regionales excepto, dice rentas y las rentas son ingresos, entonces la respuesta aquí sería los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que no son rentas. El territorio de la República está integrado por, excepto, tiene regiones, provincias, distritos, departamentos, pero centros poblados no. Geográficamente delimitados no están, pero sí, en teoría, las regiones, los departamentos, las provincias y los distritos. El ámbito de nivel regional de gobierno está integrado por regiones y departamentos. En este caso solamente hay departamentos, alternativa C. Pregunta 20. Los gobiernos regionales no son competentes para administrar sus bienes y rentas, sí. Presentar iniciativas legislativas en general, esto es falso porque solamente presentan iniciativas legislativas en materia de su competencia. Pregunta 21. Si el presidente regional desea postular al cargo de alcalde, debe renunciar al cargo 6 meses antes. Los gobiernos regionales coordinan con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. El Consejo Regional tendrá un máximo de 25 miembros, como mínimo tienen que ser 7. Los miembros del Consejo Regional son elegidos por un periodo de 4 años, como las autoridades locales, alcaldes, gobernador regional. El mandato de las autoridades regionales es irrenunciable, pero revocable. Podrán integrarse 2 o más circunscripciones departamentales para formar una región mediante referéndum. Los gobiernos regionales tienen autonomía administrativa, económica y política en materia de su competencia. El gobernador regional se elige conjuntamente con, en este caso debería ser un vicegobernador. Antes se llamaba vicepresidente, ahora es vicegobernador. El Consejo de Coordinación Regional está integrado por Consejo de Coordinación Regional, alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil, C y D son correctas. El Consejo Regional debe tener como mínimo 7 miembros, pero a la vez mínimo un miembro por provincia. Y por último, es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, y aquí la respuesta es el Consejo Regional, órgano normativo y fiscalizador, el Consejo Regional.
hasta ahí es nuestro avance del día de hoy. Muchísimas gracias, chicos, y detenemos la grabación hasta ahí.